Bien, buenas tardes a todos y vamos a hacer esta reflexión, claves de una experiencia y de una doctrina, experiencia suya y experiencia que nos invita también a hacer a nosotros. A mí me parece que son cosas muy importantes las que dice, pero voy a intentar no repetir durante la conferencia que son importantes. Lo que sí son cosas o formas de plantear en esta conferencia la doctrina de San Juan de la Cruz no muy usual, porque se hablan de otras cosas y esta perspectiva me parece un poco diferente y sin embargo está en la doctrina de San Juan de la Cruz, ¿no? Bien. Ahí tenéis el esquema, he puesto 7 puntos con una serie de subdivisiones para poder seguir mejor la charla y las reflexiones que vayamos haciendo. Entonces, el primer punto es como una introducción general a San Juan de la Cruz como maestro de vida espiritual. Y ahí pongo santo, místico y doctor de la Iglesia, ¿no? Claro, estamos celebrando este doble centenario de su canonización, 300 años, y de su doctorado, 100 años, y nos invita en primer lugar a pensar qué significa un santo para nosotros. Pero además este santo es un místico, como pongo ahí, y además es un maestro de vida espiritual. Muchas veces la relación con los santos ha sido y es un poco distante, ¿no? Porque los tenemos como intercesores, sabemos cosas de ellos, pero la imitación, cuando se trata de seguir el camino de los santos, pues eso ya se hace un poco más difícil. Y es que hay que distinguir entre imitación interior e imitación exterior. La imitación exterior, pues no necesariamente tiene que ser siempre igual. Han cambiado las circunstancias sociales, eclesiales, los problemas que ellos vivieron. En este caso San Juan de la Cruz son distintos que los problemas que hoy como iglesia, como cristianos podemos tener, ¿no? Y de hecho San Juan de la Cruz es muy contrario a lo que podemos considerar una imitación material de los santos. De hecho dice en uno de sus dichos: no imites a los santos, a ningún santo, a ningún hombre, por grande que sea, porque te equivocarás. Imita solo a Jesús. En ese sentido, sí podemos coincidir con San Juan de la Cruz y su búsqueda de Dios, ¿no? Y todos los místicos, pero San Juan de la Cruz en este caso, porque estamos celebrando el 3er centenario de su canonización. Cuando se dice canonización, quiere decir que la Iglesia reconoce en la vida de San Juan de la Cruz una realización plena de lo que ha de ser la vida de un cristiano. Eso significa una canonización. Los santos nos ayudan en nuestra vida, pero digo a veces no lo que nos tendrían que ayudar, porque al ver su vida decimos, bueno, nosotros somos personas normales y ellos fueron santos, ¿no? Y después también, claro, en el caso de un místico como Juan de la Cruz, pues eso se acentúa más. Los místicos, pero se les admira, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero claro, otra cosa es imitarles, y además si son gracias gratuitamente dadas por Dios, pues ¿cómo vamos a imitarles? A mí Dios no me ha dado esas gracias. Pero ciertamente un místico, la esencialidad de la mística no son ciertos fenómenos que a veces nosotros vemos en los santos. Pongamos el caso de Santa Teresa, que describe muchas de esas cosas en el libro de la vida. No son tanto los fenómenos cuanto la experiencia que reflejan, la experiencia interior y el proceso de identificación con Jesús que reflejan esos fenómenos en esos casos. De hecho, San Juan de la Cruz, en el libro de la subida al Monte Carmelo, dedica muchas páginas a hablar y hacer un discernimiento de qué significa de verdad una vida mística y de qué no significa una vida mística y qué significan esos fenómenos que a veces algunos santos han podido tener. En los tiempos más recientes, por otra parte, se ha identificado a veces mística con interioridad o con subjetividad o con mundo subjetivo, ¿no? Experiencia mística es como algo que me sucede en mi interioridad, y es verdad, claro, es algo que sucede en mi interioridad, pero solo mi interioridad
pues no es realmente solo la mística cristiana, sino, como os decía antes, es siempre esa relación viva con Jesús que va transformando mi interioridad. Y aquí, pues sí, hay que decir que hace 25 años el Papa Juan Pablo II, en Novo Milenio in Eunte, escribió un texto que ahí lo tenéis en el esquema. Ahí atrás tenéis un esquema del Papa Juan Pablo II en el comienzo del tercer milenio, y no lo vamos a leer, pero lo que sí dice en ese texto es que hoy día la gente busca la interioridad, y a veces por caminos que se apartan del Evangelio, que no coinciden con el Evangelio, pero hay grupos, doctrinas que proponen de una forma atrayente, dice el Papa Juan Pablo II, un camino de interioridad, y nos dejamos seducir por ese camino. Entonces Juan Pablo II no rechaza eso, sino que dice: nosotros tenemos que ser responsables de hacer ver hasta qué punto de interioridad y de interiorización conduce la vida cristiana y la vida en Cristo, ¿no? Con la ayuda de grandes maestros de la mística cristiana como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y entonces, pues ahí Papa Juan Pablo II nos pone en esa línea de dejarnos llevar por místicos como Juan de la Cruz, para realmente vivir no una vida anodina, sino una vida realmente profunda, y en ese sentido, pues una vida llena del misterio de Dios, una vida mística. También a veces decimos que la vida mística es una vida misticoide, de sensiblerías, y en otro momento hablaré de ello, pero bueno, sobre esto hay que pensar que también recientemente la Conferencia Episcopal Española ha sacado un documento que pone un poco los puntos sobre las íes: qué significa el acto de fe, qué significa la subjetividad y los sentimientos. Porque a veces pensamos que los sentimientos es la fe, pero no. La fe es una cosa, los sentimientos pueden ayudar, pero no necesariamente siempre estarán presentes de una forma sensible, palpable, pero sobre esto insistiré un poquito más adelante. Y también, en este sentido, como maestro de vida cristiana, pues ahí también os he puesto un texto del Papa Pío XI, que fue el que le declaró doctor de la Iglesia. Y el Papa Pío XI dice que ya el Papa que lo canonizó, el Papa Benedicto XIII, pues puso de relieve la importancia de Juan de la Cruz como maestro seguro en los caminos de la experiencia cristiana. Entonces, bueno, os dejo esos dos textos para que los leáis en casa tranquilamente. Y con eso acabamos el primer punto y hacemos el puente con el segundo punto, ya todos los demás, que son puntos concretos. Pero todos van unidos por una idea, que es la idea de camino y caminar, como iréis viendo, ¿no? Entonces, el segundo punto, digo, salir, subir, caminar. En el título de alguna de sus obras, San Juan de la Cruz usa la palabra subir, como subida del Monte Carmelo, ¿no? Subir, ¿no? Y ya nos ponemos un poco en guardia, porque si hay que subir, no tengo fuerzas para subir, ¿no? Pero bueno, subida del Monte Carmelo. Pero también en otros poemas, por ejemplo, en el Cántico y en el poema Noche Oscura, pues lo que pone de relieve es el verbo salir. Salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. O también en Cántico, a donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. En otros poemas, por ejemplo, lo que pone de relieve es el verbo volar. Volar, tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, subí tan alto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Pero por encima de todos estos términos hay otro que Juan de la Cruz usa mucho más, que es caminar y camino. Y es el que nos va a servir de guía en esta charla. Caminar y camino. Y en una obra suya, que no es una obra escrita, sino una obra gráfica, que es El Monte,
de la perfección, pues ahí pone dos caminos laterales, uno ni siquiera sube hasta la cima del monte, el otro más o menos sube pero dando muchas vueltas, y luego pone una senda estrecha que es la que sube derecha, casi como la calle empedrada que tenemos aquí cerca, sube derecha, derecha, derecha hacia el monte de la perfección, la senda estrecha de la perfección. Entonces, esto es para decir cómo es algo que realmente, sí, vemos que está ahí, subir, salir, caminar, ¿no? En este sentido, San Juan de la Cruz tiene un dicho que nos ayuda a entender que la vida cristiana no puede ser algo estático, parado, anquilosado, sino que es algo dinámico, nada rígido ni formalista, tiene que ser siempre algo dinámico. Y es un dicho que es el siguiente: en este camino el no ir adelante es volver atrás, y el no ir ganando es ir perdiendo. O sea, no podemos decir, no, yo ya estoy aquí y yo no me muevo de donde estoy, que estoy bien situado. No, porque como la vida sigue corriendo, pues el no ir adelante es quedarse atrás. Esto es un dicho en el que coincide con Santa Teresa, que Santa Teresa también usa este adagio, con otras palabras, no las voy a leer aquí, pero bueno, Santa Teresa, en las Séptimas Moradas, capítulo 4, número 10, viene a decir lo mismo, que dice que quien no va adelante, pues va para atrás, y plegue a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece decrece, porque el amor tengo por imposible contentarse con estar en un ser a donde le hay, ¿no? O sea, tiene que ser un movimiento continuo, un crecer continuamente, y si no creces te quedas parado, y ahora diré otra cosa después. Y ambos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, es muy posible que se inspiren en el mismo pensamiento que dice San Bernardo. San Bernardo es de la misma idea y en una de sus homilías a sus frailes habla de lo mismo, ¿no? En este camino no nos podemos quedar quietos porque entonces el tren sigue corriendo y nosotros pues nos quedamos ahí parados, ¿no? Y la vida cristiana no puede ser eso, es siempre un caminar. Bien, entonces vamos a leer ahora todo el contexto, y eso, no sé si fue el que puse ahí, no lo he puesto ahí, de todo el texto en donde Juan de la Cruz dice esto, ¿no? Harto es de dolerse que haya Dios hécholes quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones, de pecados y vanidades, y por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciesen por amor de Él, que no es más que un hilo o que un pelo, dejan de ir a tanto bien. Y lo que es peor, que no solamente no van adelante, sino que por aquel asimiento vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo, con tanto trabajo han caminado, la idea de caminar, y ganado. Porque ya se sabe que en este camino el no ir adelante es volver atrás, y el no ir ganando es ir perdiendo. Esto nos indica que para el santo la vida cristiana, en cuanto tal, consiste en subir, bajar, salir, volar, pero fundamentalmente en caminar, avanzar, sin considerar nunca que se ha llegado plenamente a la meta. ¿Yo ya he llegado a la meta? Pues no, nunca hemos llegado plenamente a la meta. A este propósito, Juan de la Cruz, que sabe mucho de caminos y de caminar por caminos que nunca había caminado antes, pues nos pone, hay dos textos que me parece que son muy plásticos, y dice, por ejemplo, uno de ellos, que quien quiere llegar a una ciudad necesariamente ha de ir por el camino, puede ir por el atajo, pero siempre es un camino, ¿no? Necesariamente ha de ir por el camino, que es el medio que empareja y junta con la misma ciudad, ¿no? Cuando tú quieres ir a un sitio, pues dices, tengo que coger la carretera que va a ese sitio, y tienes que ponerte en camino, si no, no llegas a... Si no sales de casa y no te mueves, pues realmente no irás al sitio donde quieres ir, la meta a la que quieres llegar. Esto es un primer texto, pero otro que está en el libro de la Noche Oscura es mucho más plástico, y dice que muchas veces si quieres ir a una tierra a la que nunca has ido, y nosotros podemos tener experiencia
de cuando teníamos 16 años, cuando teníamos 28, cuando teníamos 40 y pico, pero no tenemos la experiencia de cuando tengamos 90. Yo al menos todavía no tengo esa experiencia, otros pueden tenerla. Es una tierra donde no he ido todavía. Pues San Juan de la Cruz dice: así como el caminante que para ir a nuevas tierras no sabidas va por nuevos caminos no sabidos, ni experimentados, que camina no guiado por lo que antes sabía, sino en duda y por lo dicho por otros. Otros te dicen: no, mira esto, mira aquello, etcétera. No, pues hay que ir siempre un poco fiándote que por aquí voy a ir a tal sitio, ¿no? Bueno, pues... Y claro está, dice el santo, que no podía venir a nuevas tierras ni saber más de lo que antes sabía, si no fuera por caminos nunca sabidos, y dejados los que sabía. Ni más ni menos, dice, el que va sabiendo más particularidades en un oficio o arte, siempre va a oscuras, no por su saber primero, porque si aquel no dejase atrás, nunca saldría de él ni aprovecharía en más. Siempre hay que ir aprendiendo, ¿no? Aprendiendo nuevos métodos, nuevas cosas, la vida es así. Y entonces, esto a mí me recuerda el poema de Antonio Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Aquí no se puede volver para atrás. Bueno, la vida como camino, esto, pues Joan Manuel Serrat popularizó también estos versos con su música en una de las canciones. En todo caso, estamos ante algo muy humano, que es la dinámica del crecimiento. Podemos decir que, claro, existe el crecimiento y el decrecimiento, también vamos decreciendo, ¿no?, en muchas cosas, ¿no? Pero ya algunos autores que han hablado de este tema del crecimiento espiritual, pues hablan de que hay un crecimiento físico, hay un crecimiento psíquico y hay un crecimiento espiritual, ¿no? Y que, siguiendo un poco el pensamiento de San Pablo, mientras que nuestro hombre físico se va destruyendo, nuestro hombre espiritual puede ir creciendo. Este es el designio de Dios. Luego, que sea así o no, pues ya es otro asunto. Tercer punto: Cristo, camino, puerta. Bien, a veces yo me pregunto ¿por qué nos atrae tanto la poesía de San Juan de la Cruz o sus textos más o menos poéticos, aunque no sean en poesía, diríamos, la prosa poética, y sin embargo no nos atraen tanto sus propuestas de vida? Y yo creo que la respuesta está en que realmente Juan de la Cruz insiste que el camino es Cristo, ¿no? Y que hay que vivir como Cristo vivió. Y eso es lo que más nos cuesta, porque queremos vivir como a nosotros nos apetece. Y de eso también habla muchas veces cuando habla de los apetitos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, volviendo a la imagen que hemos leído hace un momento de aquel que camina hacia una meta, podemos decir que para Juan de la Cruz, quien no se propone metas grandes, no llegará muy lejos en el camino de la vida, no saldrá de su casa. Bueno, está muy bien en su casa, bien, pero no llegará muy allá, ¿no? Y ahí, en el capítulo 7 del libro de la subida, nos habla del seguimiento de Jesús y dice cómo le gustaría dar a entender qué significa esto de tener a Jesús como camino, como puerta. Lo dirá en otro texto que ahora leeré, pero está en ese mismo capítulo. Y dice, porque algunos piensan que basta con un tiempo de rezar, cultivar un poco las virtudes, mortificarse un poco aquí y allí, y ya con eso basta. Dice, no, es toda una aventura ponerse a ser cristianos, es todo un camino, es toda una aventura, ¿no? Y entonces, pues dice, hay muchos que huyen de ese negarse a sí mismo, que es lo que dice Jesús también en el Evangelio, ¿no?
y andan a buscar más bien dulzuras, consolaciones, o sea, la vida cristiana para estar más cómodo, no para vivir las exigencias del Evangelio, sino para estar más cómodo. Bien, entonces algunos pues no solo se contentarían con poco, sino que además en muchas ocasiones siguen un camino diferente del que enseñó y vivió Jesús. Entre otras razones porque piensan que basta dejar las así llamadas cosas del mundo, lo dice también San Juan de la Cruz. No, yo no voy nunca al cine, dicen algunos, ¿no? Bueno, a lo mejor tendría usted que ir al cine y es un ejemplo que a mí me gusta poner, ¿no? Dice, bueno, hemos dejado las cosas del mundo, pero no se adentran de verdad en el camino de Jesús, que es, dice Juan de la Cruz en este capítulo, que es camino, verdad y vida. Y que para Juan de la Cruz es el único que lleva a vivir una vida plena en el sentido espiritual. Y dice así para que entiendan los espirituales, es decir, la gente más o menos buena, como nosotros, que somos personas buenas, pues que entiendan los espirituales el misterio de la puerta y del camino de Cristo para unirse con Dios. Recuperando la pregunta inicial, en este punto creo que sin duda muchos hoy no piensan que el de Cristo, sea el camino que les pueda llevar a alcanzar una plenitud. Muchos hoy día, y de hecho pues hay mucho sincretismo, ¿no? Creen en Cristo, pero no les parece que Cristo sea realmente el camino. Pero también hay otros que buscan un camino que podemos llamar espiritual y sin embargo no están convencidos que la solución sea escoger el camino del Evangelio. Y a veces son opciones que se hacen incluso muy radicales, muy exigentes, pero fuera del camino de Jesús, ¿no? Entonces, volviendo al pensamiento de Juan Pablo II, pues Juan Pablo II nos habla de la responsabilidad, ¿no? Mostrar a nuestro mundo hasta qué punto de interioridad y de profundización y de madurez nos puede llevar de verdad una vida en Cristo. Tenemos esa responsabilidad frente a nuestro mundo actual, ¿no? De la mano de santos como Teresa y Juan de la Cruz. Podemos vivir ese camino. Después, punto cuarto, ayudarse y dejarse ayudar. Aquí quiero hacer referencia a un pensamiento de San Juan de la Cruz que dice que muchos no van adelante en este camino por no querer, o por no saber, o por no haber encontrado la persona adecuada que les pueda ayudar en este camino. Entonces son tres cosas, ahí haré referencia: la decisión de salir, saber o no saber por dónde y dejarse ayudar, ¿no? La decisión de salir para Juan de la Cruz es fundamental, tomar la decisión de ponerse a caminar, no quedarse en casa, ¿no? Salir. La decisión de salir y ponerse a caminar, en el cántico espiritual, por ejemplo, lo explica muy bien en la canción tercera cuando dice: buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Y dice San Juan de la Cruz: buscando mis amores, da a entender aquí el alma que para hallar a Dios de veras no basta solo orar con el corazón y la lengua, vuelve a decir lo que ya había dicho en el libro de la subida. No basta simplemente decir, bueno, rezo aquí un poco aquí la virtud, un poco. No, aquí en Cántico dice, no basta orar con el corazón y con la lengua, ni tampoco ayudarse de beneficios ajenos, rece usted por mí, etcétera. Que dice que con esto y con lo otro hay que añadir el salir y buscar. Y dice, se produce lo del cántico, lo de que dice Jesús en el Evangelio: buscad y hallaréis. Por tanto, hay que salir y hay que buscar. Y dice que hay algunas personas que no quieren que Dios les cueste nada más que hablar, ¿ves? Como estoy haciendo yo. Dice, y aun eso a veces mal. Y no quieren salir de su comodidad, no quieren lanzarse en la aventura espiritual a la que Dios nos llama a todos, ¿no? Eso en Cántico Espiritual 3. Luego, por lo tanto, primero, algunos no van adelante porque no quieren. Bueno, pues si no quieren, ya está todo hecho, ¿no? Está todo dicho, pero San Juan de la Cruz dice, hay que querer, ¿no? Segunda cosa, otros, o sea, siempre estamos ahí, ayudarse, decisión de salir. Otros no saben por dónde ir. O sea, quiero, pero no sé por dónde ir. Y aquí San Juan de la Cruz dice que ciertamente no siempre es fácil acertar con el camino, ¿no?
aunque tengamos el GPS, pero no siempre es fácil acertar por el camino. Santa Teresa tuvo experiencias muy fuertes de que los mismos guías que le llevaban para las fundaciones de un lado para otro les abandonaban en mitad del camino y estaban perdidas y luego no sabían por dónde tirar. Bueno, pues esto, ¿no? Acertar con el camino. Ciertamente para San Juan de la Cruz el camino, como he dicho ya otras veces, es Cristo. Y en los dichos de luz y amor, en el prólogo de los dichos de luz y amor, dice un texto, que ese sí que lo he puesto ahí atrás, muchas almas, el tercer texto que he puesto, muchas almas tropiezan no sabiendo, y no sabiendo van errando, pensando que aciertan en lo que es seguir a tu dulcísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y hacerse semejantes a Él en vida, condiciones y virtudes, y en la forma de la desnudez y pureza de espíritu. Y como está dentro de un prólogo que está en forma de oración, concluye diciendo: mas dale tú, Padre de las misericordias, porque sin ti no se hará nada, Señor. O sea, el camino hay que pedírselo a Dios. ¿Por dónde, Señor? ¿No? ¿Por dónde? ¿No? Esto es importantísimo, porque si vamos por nuestra imaginación, pues a lo mejor nos parece que por aquí debe estar y resulta que está para la parte opuesta, ¿no? Yo tuve una experiencia una vez en una ciudad donde yo iba buscando la catedral y no sé qué más cosas, y iba en dirección contraria a donde estaba, pero me parecía que era por ahí, por donde podía estar. Menos mal que tuve un ángel de la guarda que se acercó y me dijo: ¿a dónde quiere ir usted? Porque yo me iba apartando cada vez más de donde realmente quería ir, ¿no? Aquí en Ávila a veces pasa también un poco, ¿no? ¿A dónde quiere ir usted? Y digo: pues quiero ir a tal sitio, y después en la dirección contraria. Bueno, por lo tanto, el no saber por dónde, ¿no? Dice, no se sabe a veces por dónde, qué es lo que tengo que hacer realmente. En el prólogo de la subida al Monte Carmelo, pues también dice que es una pena que hay muchas personas que ponen el acento en aprovechar en lo que realmente no aprovecha y pierden el tiempo, ¿no? O sea, que realmente no hay que esforzarse más de lo que hay que esforzarse, porque ya la vida supone mucho esfuerzo. Entonces, dice, hay personas que incluso con las mismas gracias que Dios le da para ir adelante, pues se embarazan, se estorban, etcétera, se apegan a esas cosas y no caminan, no van hacia adelante. Bueno, y así otras cosas. Dice también en ese texto, hay muchas personas que creen que tienen mucha oración y es poco más que nada. Y hay otras personas que piensan que no tienen oración y tienen mucha, ¿no? Porque a veces nosotros no tenemos el criterio suficiente para ver cómo, dónde y por dónde, ¿no? Por eso lo importante es la tercera cosa, que es dejarse ayudar. Realmente estas corrientes, como ya he hecho referencia antes, a veces hoy día queremos aprovechar en lo espiritual, etcétera, y podemos equivocarnos siguiendo caminos que no te llevan realmente a Jesús, ¿no? Y aquí recuerdo no solamente ese texto de la conferencia episcopal reciente del mes de febrero de este año, Cor ad cor loquitur, sobre el papel de las emociones y de los sentimientos en el acto de la fe. A veces identificamos y pensamos, tengo mucha fe porque siento mucho, pero el día que no sienta nada, pues me parece que ya no tengo la fe que antes, ¿no? Y también en el año 2002-2003 dos congregaciones del Vaticano también publicaron un documento que a mí me gusta recordar, que es Jesucristo portador del agua viva, que habla de la nueva era, ¿no? Hoy día pues parece que la nueva era ya no se habla tanto de la nueva era, pero sí existe esa mezcla de cosas que la fe en Cristo pues se sirve de esas cosas, pero no siempre, ¿no? Y entonces pues el Cristo cósmico, habla ahí ese texto, pero es muy interesante ese texto porque dice también que muchas personas es que buscan en la Iglesia una respuesta y no la encuentran, y la responsabilidad, dice, es de los cristianos, que no sabemos darle la respuesta verdadera, ¿no? Bien, y hacemos entonces en ese caso muchas veces aquí están los denominados autoengaños en el camino espiritual, ¿no? Los autoengaños, y para eso sirve la tercera cosa, que es dejarse ayudar, ¿no? Dejarse ayudar pues es muy importante, para San Juan de la Cruz es muy importante, pero no vale cualquier persona para dejarse ayudar. Para San Juan de la Cruz también eso es así, no vale cualquier persona. En el libro de la llama de amor viva dice, no todas las personas valen para todas las, o sea, no todos los guías valen para todas las personas,
ni valen para la misma persona en todas las etapas de su vida, ¿no? Entonces, esto para Juan de la Cruz es muy importante. Y de hecho, en el libro La subida al Monte Carmelo dice que si tú ves que la persona no te centra de verdad en Dios, mejor que la dejes. Mejor que ese guía que tenías la dejes, porque si no te ayuda a centrarte de verdad en Dios, pues no, lo que te lleva a alejarte del camino, ¿no? que es Dios, que es Jesús, hacia Dios, ¿no? En este sentido es muy importante, dice San Juan de la Cruz, que tanto el dirigido como el director escuchen juntos al Espíritu Santo y busquen de verdad a Dios. No busque el director hacer a sus dirigidos a imagen y semejanza de sí mismos, sino juntos buscar lo que Dios pueda querer para esa persona. Y pasamos entonces al punto quinto, Dios está en el camino. Como vamos viendo, para Juan de la Cruz, Dios es más que una meta a alcanzar. Dios no está allí lejos. ¿A cuántos kilómetros está? Pues no, Dios está en el camino. Dios es algo más que una meta a alcanzar, ¿no? Dios mismo es el camino y Dios está en el camino. Dios está en el centro de nuestra vida. Y nosotros no podemos vivir sin Dios. Esto es una idea que Juan de la Cruz repite varias veces, ¿no? Al comienzo del Cántico Espiritual dice: todo tu bien y esperanza están tan cerca de ti que están en ti. Ya no siento a Dios, pues Dios está ahí, en tu vida. Que Dios está tan cerca de ti que está en ti. O por mejor decir, tú no puedes estar sin Él. Y esto lo explica en otros textos, donde dice que si Dios no nos tuviera en sus manos, dejaríamos de existir. Es la teoría de las diversas presencias de Dios en el mundo y en la vida de las personas. Y una de esas presencias es como creador. Dios nos está creando y manteniendo en la vida continuamente, ¿no? Y por lo tanto estamos en las manos de Dios, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, ¿no? Aparte de que también para Juan de la Cruz, en cada uno de nosotros Dios nos ha creado a imagen del Hijo, y está siempre esa huella del Hijo en cada uno de nosotros, ¿no? Y dice en los romances: nada me contenta, hijo, fuera de tu compañía, y lo que yo en otros quiero ver, en ti mismo lo vería. O sea, Dios, dice ahí en los romances, no ve en nosotros nada más que aquello que en nosotros es semejante a Jesús, ¿no? Eso es lo que realmente Dios valora. Por lo tanto, en nosotros Dios está no con una meta lejana, sino que Dios está en el camino. Pero ciertamente, dice Juan de la Cruz, no siempre, aunque nosotros no siempre lo sintamos, hay modos y modos de estar presente Dios en nosotros, ¿no? Y es otro texto también muy interesante. Por ejemplo, en Llama dice: Dios está en todas las almas de un modo secreto, a veces incluso secreto a cada uno de nosotros. Pero, dice, en algunos está como Señor, mandándolo y ordenándolo todo, y en otros está que no le dejan hacer nada. A veces nosotros no dejamos a Dios hacer nada en nuestra vida, entonces no puede hacer nada, ¿no? Esto, Dios con su amor está siempre ahí, pero no, aunque nosotros no lo sintamos, porque nuestro sentir o no sentir no es el criterio último de verdad en esta cuestión. Y dicen en Llama de Amor Viva, en Cántico primero, y luego citaré otro de Llama, que dice: ni la alta comunicación ni presencia sensible es cierto testimonio de su graciosa presencia, ni la sequedad o carencia de todo eso en el alma lo es de su ausencia en ella, ¿no? Nosotros juzgamos que Dios está más presente o menos presente porque lo sentimos más o menos, pero dice Juan de la Cruz, eso no es así. Está siempre presente. Otra cosa es cómo está presente. Si está presente como Señor, que dejamos guiar nuestra vida, o está presente en un rinconcito porque decimos: quédate ahí en ese rincón que yo hago lo que me parece. Otro texto también en ese de Cántico dice San Juan de la Cruz que Dios a veces se hace presente
y nos tiene siempre presente, pero a veces se hace presente con tal fuerza, de una forma sensible, que le parece al alma que no tiene Él, Dios, otra en el mundo a quien regalar, ni otra cosa en que se emplear. O sea, como si Dios no tuviera otra cosa que hacer más que cuidar de cada uno de nosotros. A veces lo podemos experimentar, aunque otras veces pues eso no lo experimentemos. Y pasamos al punto sexto, un Dios que se adapta al ritmo de cada persona, ¿no? Dios se adapta al ritmo de cada persona. Hablando San Juan de la Cruz del Dios que en Cristo se desposó para siempre en la cruz con la humanidad y en el bautismo con cada alma, pues ahí nos dice cómo Dios se va adaptando al ritmo de cada uno de nosotros, ¿no? Que Dios se ha dado de una vez para siempre cuando nos ha creado y cuando nos ha redimido en la cruz. Dios se da de una vez para siempre, pero después se adapta al ritmo de cada uno de nosotros, ¿no? Y esto se ve así en la vida de los santos, ¿no? Como Dios se ha ido adaptando al ritmo de cada santo, tanto más con cada uno de nosotros, ¿no? Lo que Dios no quiere es que nosotros nos quedemos estancados. Y eso es también el sentido de las purificaciones, ¿no? Dios no quiere que nos quedemos quietos, que nos quedemos estancados, porque quedarse estancado en lo físico es signo de enfermedad, ¿no? Porque lo normal es el crecimiento, ¿no? Cuando nos quedamos estancados, pues es signo de enfermedad, ¿no? La persona no evoluciona como tendría que evolucionar, ¿no? En la vida espiritual sucede lo mismo, ¿no? Entonces, Juan de la Cruz nos dice, sobre todo en el capítulo 17 del segundo libro de su vida, que es un capítulo muy bonito, que Dios lo hace suavemente, nos va llevando con nuestra forma de ser, y cada uno tiene la propia forma de ser, suavemente, para que no nos asustemos, para que no nos echemos atrás, y esto ahora diré también otra cosa, ¿no? De esta manera, pues, Dios va instruyendo y haciéndola espiritual, comenzando a comunicar lo espiritual desde las cosas más exteriores, palpables, acomodadas al sentido, ¿no? Entonces, nosotros a veces decimos, bueno, estos jóvenes que les gusta esa música, sí, y hablan de Dios y tal, no, pero eso no es lo esencial. Claro que no es lo esencial, pero Dios se acomoda a eso, ¿no? Y hace que se vaya despertando en nosotros el gusto y el deseo por las cosas de Dios. Y luego habrá que ir purificando. Y quien dice de los jóvenes, pues dice también de los viejos, nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Le gusta ir a una novena? Pues no es lo esencial. Pero Dios se sirve de eso, de esta advocación de la Virgen o de Cristo o del otro, ¿no? Dios se sirve de eso para ir haciendo que cojamos el gusto por las cosas de Dios, ¿no? Dios se va sirviendo de nuestras cosas y así, de una forma suave, dice Juan de la Cruz, nos va llevando hacia las cosas más sólidas, más profundas, más verdaderas, y hace que vayamos más allá de la corteza, dice él, de las cosas sensibles, que no nos quedemos en la superficialidad de las cosas, sino lo que esa superficie, esa cosa más externa, nos dice de una realidad mucho más profunda que encierra dentro. Y este Dios que se adapta a nosotros, a nuestro ritmo, pues, como digo ahí, según conviene a cada uno, porque Dios se adapta a cada uno, no tiene baremos así estándar, pues entonces Dios se adapta a cada uno. Esto es muy importante, por ejemplo, en la noche oscura. Dice que Dios a veces nos mete en la purificación sensitiva, sensible, y dice, hay personas que no están bien ni dentro de la noche ni fuera de la noche. Y Dios a veces la mete deja que pase por una purificación, pero la persona chilla, grita, se mueve, se agita, y entonces Dios la saca de la purificación y dice, ¡ay, finalmente estoy bien! No, finalmente estás mal. Pero Dios tiene paciencia contigo porque dice, no quiere que vuelvas aún más atrás. Y entonces
Pues bueno, si hemos conseguido 5, pues bueno, al menos hemos conseguido 5 y vamos a ver si mañana o dentro de un año logro que esta persona sea capaz de dar 5 pasos más, ¿no? Entonces, ese Dios que siempre se ajusta a nosotros y tiene esa paciencia con nosotros, ¿no? El año pasado hablé un poquito de la esperanza y también de la paciencia de Dios. En todo caso, también hay otra cosa muy importante, que es no solamente que Dios se adapte a nosotros, sino que nosotros también tenemos que adaptarnos a Dios, ¿no? Dejarse guiar por Dios. Que Dios se adapte a mí, fenomenal, pero que yo me adapte a Dios es otro asunto. Pues no, San Juan de la Cruz insiste en lo importante que es la colaboración humana y el dejarse guiar por Dios, ¿no? Sobre todo, dice él, no impedir a Dios. No impedir a Dios. Y pone un ejemplo del niño, ¿no? No leo el texto, es muy bonito, es una imagen muy bonita. Dejarse llevar por Dios libremente, dice él, ¿no? Porque Dios no quiere que nosotros vayamos a rastras, sino libremente. Y entonces pone el ejemplo del niño pequeño que su madre le coge en brazos para ir más deprisa y el niño va pataleando porque no quiere ir en brazos, ¿no? A veces es al revés, que los niños quieren ir en brazos, pero otras veces el niño quiere ir por su pie, dice San Juan de la Cruz, para que no se camine nada, y si se camine solo al paso del niño, ¿no? O sea, bueno, el paso del niño que va mirando para un lado, va mirando para otro, etcétera, ¿no? Pero vamos, que tenemos que llegar a casa. Uy, a casa, pero ¿qué casa? Yo lo que quiero es estar aquí en el jardín o lo que sea, ¿no? Bueno, o despidiéndome de mis compañeros al salir del cole o cosas de esas. Bien, pues esta es la imagen que pone, nosotros tenemos que colaborar con este Dios, no impedir, sobre todo nuestra forma de colaborar es sobre todo no impedir aquello que Dios nos va haciendo en nosotros, ¿no? Y hacerlo de una forma libremente, ¿no? Dejarse llevar por Dios. Bien, y pasamos ya al último punto, la fe, la esperanza, el amor y la esperanza, porque Juan de la Cruz es muy dado a simplificar la vida espiritual, ¿no? Sí, ha dicho que tenemos que hacer, pero no nos ha complicado la vida. Sí, nos la ha complicado porque dice que tenemos que salir y tenemos que abandonar nuestras comodidades y nuestros apegos y nuestras manías y nuestras formas y dejarnos llevar por Dios, eso sí. En ese sentido nos ha complicado la vida. Pero por otra parte no ha complicado la vida espiritual, no habla de ahora hay que practicar esta virtud y después la otra, después aquella, no. San Juan de la Cruz es muy dado a la simplificación y reduce toda la vida espiritual a las 3 virtudes teologales. Gobernándonos por ellas, dice, podemos estar seguros en este camino. Gobernarnos por las 3 virtudes. Y no dice, primero hay que purificarse y hay que desprenderse y hay que desapegarse, no, todo lo contrario, dice, guiándose por las virtudes teologales, ya iniciamos el camino del desapego de todo aquello que no es Dios. Entonces, claro, porque si tú te dejas guiar por los criterios de fe, por ejemplo, ya dejas de guiarte por tus propios criterios humanos, que son muchas veces egoístas, ¿no? Si tú esperas todo de Dios, pues dejas de guiarte solo por tus esperanzas, que te llevan muchas veces a la desesperanza y al desánimo, etcétera, ¿no? Entonces el texto de Juan de la Cruz dice, estas 3 virtudes son el medio y la disposición para la unión del alma con Dios, en la cual manera se halla toda seguridad contra las astucias del demonio y contra la eficacia del amor propio y sus ramas, que es lo que sutilísimamente suele engañar e impedir el camino a los espirituales, ¿no? No porque esto, no porque aquello, no porque... y nos sacan del camino verdadero. Por eso saca a los espirituales o los engañan por no saber ellos desnudarse, desapegarse, etcétera, gobernándose según estas 3 virtudes, y así nunca acaban de dar con la sustancia y pureza del bien espiritual, ni van por tan derecho camino y breve como podría ser, ¿no? O sea, ¿no? Damos vueltas y vueltas, ¿no? Y Dios da vueltas con nosotros, porque
porque no quiere que nos quedemos anquilosados y no crezcamos. Lo que nosotros decidamos crecer, pues Dios lo acepta, pero Dios quisiera que creciéramos mucho más. En los dichos de luz y amor, nos dice en el prólogo de los dichos de luz y amor, que son de luz para el camino, o sea, la fe es luz para el camino, porque nos indica por dónde hay que caminar, y de amor para el caminar, o sea, el amor nos da el impulso para caminar. Y en el comienzo del cántico espiritual dice también que la fe y el amor son los dos mozos de ciego que te guiarán por donde no sabes. La idea de ir a una ciudad donde no has ido nunca, y tienes que ir por donde no has ido nunca, pues eso, son los dos mozos de ciego que te guiarán por donde no sabes, es como el GPS bastante seguro, allá a lo escondido de Dios. Porque la fe son los pies con los que el alma va a Dios, y el amor es la guía que la encamina. O sea, el amor sin otra luz ni guía que la que en el corazón ardía. Y andando ella tratando y manoseando estos misterios y secretos de fe, merecerá que el amor la descubra lo que en sí encierra la fe. El amor te ayudará a entender la fe. La fe te ayuda al amor y el amor te ayuda a la fe. Y así pues va reordenando interiormente nuestra vida, ¿no? Bueno, no digo más sobre cada una de estas tres virtudes porque eso sería ya otro tema. Solamente quiero decir, para resumir y concluyendo, que para San Juan de la Cruz también en los días de oscuridad y purificación, cuando parece que todo se ha perdido y que Dios está como lejano, cuando a veces nos puede parecer que yo cuando era joven tenía más fervor, yo cuando no sé qué, en otras épocas de mi vida, pero ahora me parece que he perdido todo. Pues bueno, dice Juan de la Cruz, también en esos días de oscuridad y de purificación, es guiarse por estas tres virtudes es camino seguro para no perderse. Muchas gracias.